las medidas, como consta en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación y que se extiende hasta el 11 de junio. Pero te vamos a contar en detalle cuáles son las medidas que pueden llegar a tomarse a partir del 11 de junio y qué va a pasar durante el fin de semana, con mucha bronca por parte de comerciantes que insisten con que quieren abrir con protocolos. Hay distintas movilizaciones en algunos puntos de la Argentina y te vamos a contar en detalle por dónde va ese tema. Pero también la curva de contagios que preocupa, la ocupación de camas de terapia intensiva que no cede, estamos en un nivel alto como no ocurrió en la primera ola. Y hablando de la curva de contagios, hay que decir que el último registro da 32.000 casos positivos, algo que empieza a ceder en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano bonaerense básicamente, pero el resto del país empieza a complicarse. Por citarte uno de los ejemplos, la provincia de Córdoba. Ayer nos referíamos puntualmente a este tema. Habló el gobernador Schiaretti y también te vamos a hacer un resumen sobre ese tema. Está Maxi Montenegro con nosotros. Maxi, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien. Mirá, sí, claro, lo que vos estabas contando es tal cual así. Este es el punto principal. Los datos de contagio vienen estabilizados en Ciudad y Gran Buenos Aires, con una baja leve, pero una baja notoria tanto en Ciudad como en Gran Buenos Aires. Están estabilizados los datos, ahora vamos a repasarlos en concreto. Pero una situación muy, pero muy alarmante en algunas provincias en particular. Por eso ahí lo veíamos tanto a Schiaretti en Córdoba como a Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Esas provincias están anunciando medidas de emergencia por fuera del DNU presidencial porque efectivamente la situación en esas provincias está en su momento crítico. Y también hay otras provincias en la zona centro, ocurre esa situación también en Entre Ríos, también en Mendoza, aunque en menor medida. Todo lo que está sucediendo también en Corrientes Capital, que hay una situación muy crítica. Tucumán también, que viene con una curva de casos que no ha bajado. Bueno, ahora la discusión es esta, un poco lo que planteamos ahí en la apertura, si cada gobernador debe pagar el costo político, porque desde el gobierno nacional, ahora lo va a contar Glass, la idea es en principio avanzar como está la hoja de ruta determinada hasta el 11 de junio, es decir, hasta el viernes que viene, con lo que estipula el DNU este fin de semana, sábado y domingo, fase 1 en todo el país, porque todo el país va a adherir a esta fase 1, o prácticamente todo el país, con alguna excepción. Ahora vamos a ver qué pasa en Mendoza, pero en general estas provincias que tienen una gran cantidad de casos y están dentro de lo que se considera la zona de alarma epidemiológica, van a adherir a la fase 1, Ciudad y Gran Buenos Aires, por supuesto, y a partir de la semana que viene empiezan a bifurcarse los caminos, porque Ciudad y Gran Buenos Aires va a seguir con el decreto presidencial, es decir, toda la semana que viene se vuelve a un estado similar al de esta semana. Atención que Larreta muy probablemente mantenga el tema de la presencialidad para la primaria la semana que viene, pero el resto de las provincias empieza cada una a tomar medidas de emergencia según la situación en particular. Y sin duda la situación más brava es la situación en este momento de la provincia de Córdoba, también la provincia de Santa Fe, y por eso Schiaretti en Córdoba hoy salió en una conferencia de prensa a reconocer que estaban en un momento crítico, en una situación muy alarmante, y por eso van a 14 días de restricciones fuertes, más allá de sumarse a este fin de semana de fase 1 que estipula el DNU presidencial. Atención que Córdoba, uno tiene la impresión de que pasó de largo. El gobernador Schiaretti, fíjense lo que es la curva de contagios de Córdoba, siguió para arriba, incluso en las últimas 2 semanas, porque el gobernador Schiaretti, bueno, decidió mantener algunas actividades abiertas, entre ellas la presencialidad escolar, y ha tenido en los últimos días picos de 5.000 casos diarios,
o cercanos a los 5.000 casos diarios, verdaderamente una situación muy, muy dramática y una ocupación muy rápida de las terapias intensivas que hoy están en un estado crítico también en la provincia de Córdoba. Por eso, ahora de alguna manera pisa el freno el propio Schiaretti, por fuera de lo que estipula el DNU presidencial, porque endurece todavía más las medidas durante 14 días y suspende la presencialidad de las clases a partir del lunes. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, veamos lo que es la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene la impresión de que Larreta, que se sumó y adhirió al DNU presidencial y al confinamiento de 9 días de la semana pasada, bueno, ha bajado la curva, pero la semana pasada también adhirió al confinamiento que significó la suspensión de las clases presenciales con los 2 días feriados y los 3 días hábiles que no hubo también clases en la ciudad de Buenos Aires, y la curva ha bajado, si bien se está alrededor de los 2.200 casos diarios promedio en la última semana. Ayer fue un buen dato, por debajo de los 2.000 casos en la ciudad de Buenos Aires, y eso le ha permitido a Larreta de alguna manera poder maniobrar, porque marco la diferencia con lo que sucede en Córdoba, más allá de que también es cierto que esto se va esparciendo en el resto del país. Primero llega a la ciudad de Buenos Aires, después se va transmitiendo al resto de las provincias, pero ese cierre que tuvo en la semana pasada la ciudad de Buenos Aires, incluida la presencialidad de las clases, parece haberle permitido, aunque hay una polémica respecto a si la presencialidad tuvo una incidencia importante o no, pero es evidente la baja de casos en la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene la impresión de que otras provincias, el caso de Córdoba, el caso de Santa Fe, están pasando de largo, todavía están con un número de contagios importante. En el caso de la provincia de Buenos Aires también se ha estabilizado el número de contagios en un nivel alto, pero se ha estabilizado, no sigue creciendo, pero en un nivel alto. Kicillof, que ha anunciado, ahora vamos a contar el tema de las vacunas, de lo que ha anunciado Kicillof, evidentemente a partir del lunes no va a aplicar medidas más estrictas, va a seguir con el DNU en la provincia de Buenos Aires, como está estipulado hasta el viernes. Y en todo caso, se verá la semana próxima, ahora va a dar los detalles Damián Glans, cómo se sigue después del viernes de la semana próxima, porque el número de contagios es muy elevado todavía en total país. Ayer 32.000 contagios, es decir, estamos firmes todavía arriba de los 30.000 casos diarios, y eso marca una gran cantidad de fallecidos diarios, y también que la curva de terapias intensivas siga ocupándose. Fíjense ayer los casos, lo que decíamos, Córdoba, por eso hoy salió de emergencia Schiaretti a anunciar restricciones por 14 días, Santa Fe, que todavía está en un promedio de 3.000 casos diarios, que es mucho para la provincia, y la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que han bajado desde niveles muy elevados, pero han bajado y se han estabilizado los casos. Pero lo que les decía respecto a las terapias intensivas, siguen creciendo, es impresionante. Uno ve, respecto a la semana pasada, hay 1.000 personas más en una semana. El crecimiento de las terapias intensivas ya se está prácticamente en los 7.700 personas en terapia intensiva en total país por COVID. El crecimiento sigue siendo muy, pero muy firme, ¿no? Una línea casi vertical que sigue acumulando casos. Y esos que se van acumulando en los últimos días tienen que ver con esto que decía, ¿no? Por Santa Fe, por Córdoba, por algunas provincias que siguen creciendo la ocupación de la terapia intensiva, y como correlato de eso, también la cantidad de fallecidos diarios. Pero, insisto con este concepto, ¿no? Y ahora vamos a ver qué está pasando en la provincia de Córdoba. De alguna manera, el gobierno nacional, y en este caso acompañado por Kicillof y por Larreta en el área metropolitana, donde la situación en un nivel muy alto de contagios, pero se ha estabilizado, el gobierno nacional ahora está viendo que cada gobernador pague el costo político que deba pagar, si debe aplicar restricciones adicionales. Evidentemente el presidente ahora no quiere, en este momento donde se ha alargado también la campaña electoral, asumir costos políticos adicionales. Y bueno, y ahí empiezan los anuncios como el que hizo hoy Schiaretti, un anuncio obviamente inevitable,
en una situación muy difícil donde se deben frenar rápidamente los contagios. Pero tanto Ciudad como Gran Buenos Aires, en principio, como todo el país, cierra este fin de semana. La semana que viene volvemos en principio a cómo estamos hoy en todo el área metropolitana, Eduardo. Sí, y desde lo sanitario yo le sumaría a Maxi que hay coincidencia entre ciudad y provincia. La diferencia son las clases presenciales. El resto yo creo que entienden la gravedad de la situación. Este descenso de 20% en algunos casos en provincia y en ciudad hace bueno, que la situación parezca más aliviada. Pero se siguen sumando pacientes en las unidades críticas y eso hace que no se pueda relajar absolutamente nadie. Y por otra parte, en el repaso que hacías de las provincias, a no descuidar también lo que sucede en Neuquén y en Río Negro, que suman cerca de 500 casos por día y tienen ya las terapias intensivas muy complicadas desde hace un largo tiempo. ¿Te parece, Maxi? Lo tenemos al doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, lo sumamos para desarrollar todo esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo están ustedes? Bueno, estaba prestando atención a todo lo que están comentando. Les quiero contar que Córdoba ya hace mucho tiempo que el Comité de Asesoramiento a la Gobernación había advertido que en caso de llegar al 80% de ocupación, evidentemente iba a tomar restricciones. Y eso es lo que ha hecho el gobernador. Pero quiero que sepan que Córdoba inclusive ha ayudado a vecinos y que inclusive tiene una infraestructura mucho más grande, casi 1000 camas más que otras provincias vecinas que en su momento pidieron la posibilidad de hacer derivaciones. Existe una ayuda mutua entre universidad y provincia y están los dos grandes hospitales universitarios puestos en forma por el Ministerio de Educación de la Nación. Son hospitales enormes. Para que ustedes sepan, el hospital de escuela tiene 10 manzanas. Por lo tanto, creo que vamos a poder salir de esta situación, pero en general siempre nuestro gobernador priorizó el hecho de que la industria siguiera adelante, que realmente hay que honrarla, la industria, el comercio, porque se han portado muy bien, pero hay un grupo poblacional que siempre fue indiferente y nos ha hecho mucho daño. Miren, les voy a dar un dato estadístico. Desde que está puesto el DNU, desde que salió el DNU nacional, se desactivaron en un solo distrito 535 fiestas clandestinas. Una de ellas tenía 640 personas. ¿Usted cree que uno puede trabajar con esos grupos que son usinas de contagio? Maxi. Doctor, las restricciones, ahora va a contar Glans cuáles son las restricciones en Córdoba, qué están evaluando en Santa Fe, cómo sigue la situación en el área metropolitana después de este fin de semana. Pero claro, el nivel de contagios de Córdoba es muy elevado. Usted dice, bueno, recién ahora están en el 80% de ocupación. Hay hospitales que están en situación de ocupación total de camas. Hay distintos testimonios, digamos, respecto a que hay demoras, como ocurrió acá también en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que obviamente tienen la mayor estructura de salud del país, ¿no? Tanto pública como privada. No hay sanatorios más grandes que los que hay en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires de las principales prepagas y prestadores privados. Y aún así, en el momento crítico tuvieron dificultades y demoras para conseguir una cama de internación. Absolutamente. Es lógico, cuando uno está inmerso en una tragedia de estas características, el hospital de infecciosas, el Rawson, ya está prácticamente al 100 desde hace varios días. Pero no olviden ustedes que Córdoba tiene una infraestructura disímil al resto de las provincias. Al estar junto con la universidad, está el Hospital San Roque, el Hospital Misericordia, el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, todas las cosas que se armaron extra, el Hospital Nacional de Clínicas, la Maternidad Nacional ha sido puesta también para COVID. Por lo tanto, yo creo que ha sido una medida criteriosa en dejar, por ejemplo, de lado la presencialidad en las clases. Ha sido también, me parece bueno, la restricción horaria. Y hay, lógicamente, cosas que la juventud todavía no la entiende. El tema de los bares, porque uno pasaba por un bar y era una aglomeración de gente abigarrada al lado de una mesa 60 por 60,
totalmente contando sus anécdotas o cantando o hablando con vehemencia, tirando saliva para todos lados. Eso no funciona. Hay un porcentaje enorme de la población que se portó de una manera admirable. Lo mismo que la industria, lo mismo que el comercio. Pero lógicamente hay un grupo que nunca nos ayudó. Yo creo que con estas restricciones se va a notar inmediatamente. ¿Damián? Sí, doctor Pizzi, usted nos viene contando hace mucho tiempo que hay un sector de la población cordobesa que se viene portando mal. Ahora, sabiendo eso, ¿había que esperar hasta esta situación actual donde hay muchos centros de salud al borde del colapso y con tantos casos que va a ser difícil de bajarlos tan rápido para tomar medidas más fuertes? Bueno, debo contarte de que hay muchos autos incautados. Primero quiero que sepan que yo soy universidad, no soy provincia. Pero evidentemente acá colaboramos todos, acá nos olvidamos de nuestra ideología, estamos codo a codo, nuestro objetivo es sacar todo adelante. Y es por eso que cuando podemos asesorar a otros distritos lo hacemos y siempre con el mismo objetivo, un objetivo absolutamente solidario. Hay autos incautados, hay gente presa que ha organizado fiestas, pero evidentemente hay cosas que de pronto no funcionan, porque cuando nosotros desactivamos una fiesta, son todas personas muy jóvenes que no son independientemente económicos, dependen del padre. O sea que si yo quisiera hablar irónicamente del tema, diría, el padre financia a su hijo la búsqueda del virus porque después cuando vuelve y lo tira en la casa es una bomba. Por lo tanto, yo creo que tenemos que en algún momento cambiar. Hay una encuesta muy interesante hecha por la provincia de Buenos Aires, a la cual yo adherí desde el primer día y que fue replicada, que dice que el 65% de la población siempre ayudó y el 35% dividido en un 25%, que son los jóvenes indolentes, y un 10%, el núcleo duro, ese que dice que esto no existe, que los muertos nunca estuvieron, que cuidado con la vacuna, que si pasa a ser un imán te va a agarrar contra la pared. O sea, todas esas cosas que evidentemente no ayudan en estos momentos, o los que queman barbijos, o los que brindan esquiando por la muerte en Chapelco, burlándose de todos, los que trajeron el sarampión. Esa gente nunca nos ayudó. Carlos. Pero la suerte es que hoy tenemos muchas vacunas. Y ya estamos notando que las personas que están vacunadas no están en terapia intensiva. Ahora los que están en terapia intensiva son jóvenes. Doctor, espera un segundito, por ahí estoy viendo, Eduardo, las imágenes mías, esas imágenes de Constitución, lo que son esas imágenes de aglomeración en Constitución, Eduardo, porque estamos hablando de que Córdoba va a las restricciones, pero miren lo que es eso en Constitución. Tenemos ahí a Nacho Botaro en Constitución, ¿no? Si te parece, lo saludamos al doctor Pizzi. Doctor, muchas gracias, o si se quiere quedar para hacer una observación sobre estas imágenes. Nacho, ¿qué está pasando ahí? Contanos. Eduardo, Maxi, buen mediodía para ambos. Sí, estamos en Constitución, lo que vemos es realmente una gran aglomeración de gente porque, bueno, como han separado los ingresos y egresos a la estación de Constitución, estamos sobre la avenida Brasil, esto es casi llegando a las esquinas de Lima, donde la vereda ha sido ocupada por, bueno, muchos puestos como manteros, ¿no?, que han empezado a trabajar especialmente las últimas semanas, ocupando un gran lugar de la vereda. Y como el ingreso de la avenida Brasil quedó solamente destinado para que la gente pueda salir de la estación, se conglomera la gente que sale de la estación y la gente que sale de la terminal de subterráneo tiene que hacer este recorrido por avenida Brasil y caminar para lo que es el ingreso a la estación de Constitución para ingresar por Lima. Y se genera la imagen que vemos, ¿no? Toda la gente que sale y que quiere ingresar a la estación, bueno, tiene que pasar sí o sí por Avenida Brasil y Lima, que es lo que estamos viendo ahora. Claro, y además, Nacho, está el tema de que atención con el regreso hoy, antes de una fase 1 del fin de semana, porque los viernes son siempre complicados ahí en Constitución, ¿no? Y cuando hablamos de que todos llegamos, todos los dirigentes llegaron, el gobierno como pudo a este fin de semana, para tomar este respiro nuevamente de fase 1, porque, insisto, si bien hay una estabilidad de casos en el área metropolitana, es un nivel muy, muy elevado. Y esto abre la discusión después cómo seguir, porque la verdad que se nota mucha movilidad, mucha gente, mucha circulación en las calles, y está el riesgo de que en estos niveles, si no se baja rápido la curva, bueno, no solamente se sigan acumulando la cantidad de fallecidos que se está acumulando, más de 500 diarios,
sino también está el riesgo de que en algún momento pueda haber algún tipo de rebrote de estos niveles muy elevados y generar todavía más complicaciones. Doctor Pizzi, ¿usted cree que hay que bajar rápidamente este nivel de contagios, digamos, que más allá de Córdoba sigue siendo verdaderamente muy elevado? Lo que pasa es que hace un mes, 2 meses hablamos de arriba de 30.000 casos en todo el país y nos agarramos la cabeza. Ahora bajó un poquito porque estuvo en 35.000, llegó a 40.000 y pareciera ser que hay un alivio. Claro, lo que pasa es cierto, hay que bajar inmediatamente los contagios y vacunar. Por suerte vacunas tenemos, están llegando y en grandes cantidades y vamos a producirla además. Pero lo que yo les quiero contar, que quien quiera comparar esto con el año pasado es totalmente disímil y mucho más complicado. El virus que asolaba el año pasado, el virus original, el que produjo la pandemia mundial, el chino de Wuhan, ha desaparecido. Está en el concierto epidemiológico en un insignificante 4%. Ha sido desplazado y su lugar ha sido ocupado por estas 2 variantes que nos están pegando un baile increíble, que son la inglesa de Kent y la de Manaus, la brasileña. Y son mucho más contagiosas, un 70%, y ahí es donde tenemos el resultado, y un 30% más letal. Por eso es que tenemos los índices de muerte que tenemos y por eso los índices de contagio. Hay que insistir con lo mismo. Es una fórmula simple, elemental. Disciplina y vacunación. Por lo menos está funcionando la vacunación hoy. Se ha vacunado el 25 de mayo, se está vacunando hasta las 24 horas. Han llegado casi 6 millones de vacunas. Ha llegado otra partida de la rusa, llega la semana que viene otra. Estamos aprovechando todo eso. Y se nota, porque todo el grupo grande, el grupo de 60, 70 o más, no está en las terapias. Las terapias han cambiado. Hoy están los jóvenes en las terapias, los que no tienen la vacuna. Doctor, hay una polémica aquí entre, bueno, es conocida, ¿no?, ya a nivel nacional, entre la Nación y la provincia respecto a la vuelta a las clases. Y Eduardo López, que es muy escuchado por el gobierno nacional, salió hace algunas horas a decir con todas las letras que había que volver a clases a nivel primario porque esto no afectaba a los contagios. Usted como colega, ¿qué opina de la declaración de López? ¿Lo sorprende? Bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas con Eduardo, inclusive en esto, porque hemos estado inclusive cuando uno hace los protocolos de hoteles, protocolos de teatros, protocolos de colegios. En el colegio primario es insignificante el índice de contaminación que tiene. Es insignificante. Yo no apoyo el tema del secundario porque el secundario, el adolescente no es únicamente ir al colegio. El adolescente tiene vida social, sale, quiere ir a jugar, quiere ir a visitar a una chica o se reúne con sus amigos y demás. Eso cambia totalmente. Pero yo tengo la sensación de que hay cosas que sí se pueden hacer. Y nunca olvidarse de que es un país muy extenso. Es un país que inclusive la hidroorografía o los factores edáficos, es más, las isobaras, las isoyetas y las isotermas de este país son todas disímiles. Por eso hay lugares donde no hubo ningún caso. Hay lugares o regiones donde no hubo ningún caso. Por eso yo siempre aposté desde el año pasado que las escuelas rurales no había que cerrarlas. Porque las escuelas rurales son escuelas de montaña, de llanura, que hay a lo mejor un solo docente y 10 alumnos. Y le hicimos un daño muy grande a esas escuelas. Bien, doctor, gracias, muy amable como siempre. Hasta pronto, amigo, que ande bien. Gracias. Sí. Eduardo, la verdad que ahí se ve cuando sale la gente de Constitución, es impresionante la cantidad de gente. Yo no sé si Nacho ahí tiene información, si han organizado algo en especial y demás, porque ojo que se viene un regreso una hora pico compleja, ¿no? Sí, hoy viernes yo creo que la cantidad de personas que transitan, la cantidad de vehículos se vio en la mañana de hoy, estimaban entre un 20 y un 25% más que de costumbre. Claro, se desalienta el uso del transporte público. Si te parece, Maxi, lo sumamos ahora a Cristian Balbo, que está en una movida que hacen los comerciantes de la Plaza Serrano, porque quieren con protocolo abrir los salones, por el frío, necesitan trabajar. Está Cristian Balbo. Cristian. Eduardo, Maxi, observen ustedes esta postal en vísperas de lo que va a ser el confinamiento estricto para este fin de semana. Ya hoy viernes por la tarde prácticamente las mesas de todos los bares aquí de Plaza Serrano en pleno Palermo están vacías. Es una situación crítica la que están atravesando los
restaurantes, bares y cervecerías en este contexto. Y para mañana a las 11 de la mañana tienen previsto realizar lo que han calificado o han bautizado como un salón a cielo abierto aquí en plena Plaza Serrano, donde van a llegar inclusive de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, del sector gastronómico, para protestar. ¿Y qué es lo que reclaman? Por un lado, un aforo del 30%, Eduardo, dentro del comercio. Quieren que los clientes puedan volver a ingresar al comercio. Pero claro, la situación es crítica. Tengamos en cuenta que después de Brasil y la India, la República Argentina es el país con mayor cantidad de pacientes en cama de terapia intensiva por el COVID. Tercer país en el planeta. ¿Qué quieren los gastronómicos? Que ingresen. Claro, está el tema también de la ventilación cruzada. Si entran personas al local, ¿cómo lograr la ventilación para que no se infecten? También quieren que abran los 7 días a la semana y que queden abiertos hasta las 12 de la noche. Si no, dicen que no pueden sobrevivir, que no van a dar abasto para el invierno, que van a tener que despedir a sus empleados, que van a tener que bajar las persianas, que ya está pasando en muchos comercios históricos. Sí, lógicamente. Las medidas van a continuar, como decía Maxi, hasta el 11 de junio. No se va a tocar el decreto de necesidad de urgencia, Claro. pero en el día a día uno trata de evaluar cuál es la necesidad de los comerciantes. Y ahí, ¿qué te dicen los responsables de los locales, Mirá, dueños, Eduardo, encargados Maxi, y demás? acá está Julio Bogado. Julio Bogado lo venimos viendo aquí, es el dueño de este bar, de este restaurante, inclusive aquí en Plaza Serrano. Lo vemos desde el día 1 de la pandemia. Él no bajó las persianas, no cerró y tiene a su personal. Los pongo en contacto con ustedes para ver y que pueda reflexionar sobre lo que estamos atravesando, sobre todo en víspera de un fin de semana que nadie tiene que moverse de su casa a no ser para ir a los comercios esenciales. Los escucha Julio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Te está escuchando Maxi Bueno, puedes Montenegro. preguntarme. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, a ver, ¿la situación llegó al punto límite? Y sí, está prácticamente en el punto límite. Estamos tratando de aguantar hasta que venga un poco agosto, septiembre, como para que se pueda reabrir un poco esto. Pero pensamos que si no hay una vacunación total no va a resultar. Ahora, mañana nosotros vamos a hacer acá en la Plaza Serrano, que es un ícono de Buenos Aires, reunidos con gente de Vicente López, de varios lugares de la provincia, del conurbano y gente de la capital, bares y restaurantes. Vamos a hacer una especie de no un piquete, no, porque no es eso, sino un reclamo, una protesta, aunque no es republicano, porque para ser republicano tendría que ser con los poderes que tenemos que usar. Pero bueno, lamentablemente es una utopía, porque ya pedimos un recurso de amparo y nos ha sido revocado. Julio, Julio, la situación, perdona, la situación de este año es más complicada que la del año pasado, obviamente, ¿no? Muchos ya no tienen ni los ahorros que tenían como para hacerle frente a los gastos de hoy. Digo, concretamente, ¿qué piden? Digo, para mañana, para la semana que viene, ¿necesitan abrir los locales con un aforo mínimo? Bueno, lo que pedimos es, primero, abrir los 7 días de la semana. Segundo, desde las 7 de la mañana, por lo menos hasta las 12 de la noche. Y tercero, tener un aforo de un 30% dentro de los locales, porque si no el invierno va a ser imposible soportarlo. Vos imaginate que atrás mío se ven 3 pirámides que yo he comprado, he puesto para que la gente se pueda sentar en la vereda. Y eso es una inversión de 200.000 pesos. Que pidiendo prestado, amigos, esto lo estamos tratando de conseguir como para poder bancarnos esto. Bien, bien. Pero es muy difícil, ¿me entendés? Queda claro, Julio. Gracias por haber hablado con nosotros. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias, Cristian. Ya volvemos, en cualquier momento. Hablamos de restricciones, ¿no, Damián? Sí, exactamente. Aprovechando que los gastronómicos se quejan de lo que va a ocurrir a partir de mañana, que tienen que volver a cerrar, recordemos cuáles son las restricciones que rigen nuevamente durante este fin de semana. Y como decía Maxi, a partir del lunes, otra vez, al menos en el área metropolitana, vamos a volver a la situación actual, ¿no? El resto del país, la discusión es cómo va a continuar. En un ratito vamos a contar también cuáles son las restricciones para Córdoba. A partir de mañana, recordar que va a haber una prohibición de circulación a partir de las 18 horas, salvo los exceptuados, o sea, personal no esencial, por ejemplo, y solamente pueden hacerlo con el certificado único de circulación. Ojo, a partir de mañana, otra vez hay que salir a la calle con el certificado único de circulación.
no se puede cambiar de distrito, o sea, uno no puede ir de capital a conurbano o viceversa, a menos que sea esencial. Y después las compras solamente se pueden hacer en comercios de proximidad y se puede salir para hacer actividad física de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después, no hay que olvidarse que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, los comercios no esenciales no pueden abrir y en la ciudad de Buenos Aires, mañana sábado únicamente, lo podrán hacer solo si venden productos por alguna vía electrónica. Y después, como recién estábamos escuchando desde Plaza Serrano, la gastronomía solamente puede operar desde hoy a las 20 horas, o sea, todo el fin de semana, solamente por delivery o takeaway. O sea, no van a permitir la atención en los locales, obviamente no en el interior, porque hoy tampoco está permitido, pero tampoco puertas afuera en los patios, terrazas o en la vereda, como de hecho se puede de lunes a viernes. Eso es lo que va a regir a partir de mañana. El tema es, como preguntaba Maxi, ¿qué va a pasar desde el próximo viernes cuando termina de regir el decreto actual? Y el gobierno está manejando 4 opciones para decidir qué va a ocurrir, qué medidas se van a implementar. Por un lado, continuar con el semáforo tal como está en el proyecto de ley pandemia y en el decreto. Es decir, lo que tenemos hoy, restricciones de acuerdo al nivel epidemiológico, el riesgo epidemiológico, con las mayores restricciones para el estado de alarma que rige en el AMBA, pero también en Córdoba, también en Rosario, en Santa Fe. La segunda opción que está manejando el gobierno pasa por estos cierres intermitentes de los que se venía hablando, con otros 9 días cerrados para las zonas de alto riesgo o de alarma epidemiológica, y después una reapertura por 14 días como la que estamos pasando en estos días. Una tercera opción es lo de esta semana, de lunes a viernes, con las restricciones de acuerdo al semáforo, pero el fin de semana con restricciones como fase 1, como va a ocurrir ahora el 5 y 6 de abril. Y la cuarta opción es coordinar directamente restricciones mayores con los gobernadores, con cada gobernador allí donde la situación epidemiológica es más complicada. Es decir, lo que está pasando en Córdoba y también está pasando en Santa Fe. Es decir, pedirle acompañar al gobernador con medidas que están por fuera de lo que marca el decreto de necesidad de urgencia o el proyecto de ley pandemia. Ahí vemos las 4 opciones. De todos modos, de martes a jueves, el gobierno lo va a evaluar, por supuesto, con los números en la mano, otra vez conversando con los gobernadores y, por supuesto, con el grupo de especialistas que viene acompañando al gobierno desde hace un año. Ya está con nosotros Jorge Macri, intendente de Vicente López, para ver cómo se transita también este tiempo, ¿no?, en las distintas localidades. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Eduardo Bataglia, ya está Maxi Montenegro también enganchado. Hola, Eduardo. Hola, Maxi. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Maxi. Sí, intendente, bueno, ¿cómo están evaluando la situación hoy en el Gran Buenos Aires? Obviamente el fin de semana se adhiere a fase 1 y la semana siguiente, ¿cómo sigue todo? Desde el punto de vista epidemiológico estamos viendo una estabilidad en los casos, en realidad una tendencia a la baja, lo que se conoce como el R, que es si hay más casos hoy que hace 15 días, está dando abajo de 1, con lo cual no estamos con un crecimiento de los contagios, pero estamos en niveles de contagio altos. Siempre el sistema de salud está con alto nivel de demanda, pero con disponibilidad de camas, pero trabajando obviamente a mucha demanda. El sistema público siempre está a alta demanda, no hay una lógica de ver cómo hacemos para tener camas vacías. Cuando hay una cama disponible se utiliza, se recibe alguna derivación o ocurre un accidente en la vía pública. Siempre hay urgencias o emergencias que no tienen que ver solamente con el COVID y que estamos atendiendo. El impacto sí se nota de manera muy dramática en todo lo que tiene que ver con el comercio y con la educación de gestión privada. A mí me gusta hablar de esto porque en general hay un poco de prejuicio y prurito hablar del tema de la educación de gestión privada. Y estando tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, las diferencias que a veces hay en las decisiones que se toman entre ciudad y provincia terminan afectando a algunos rubros en particular. El comercio en su momento, ¿se acuerdan que durante mucho tiempo
los comercios no esenciales de ciudad podían abrir el año pasado y nosotros no, entonces el comercio se movía a la ciudad de Buenos Aires y hoy hay padres, hay familias que están decidiendo mudar sus hijos a escuelas o a jardines o a maternales de la ciudad de Buenos Aires en función de no tener la certeza de apertura. Sobre todo, digo, puede haber una necesidad de cerrar puntualmente, pero uno ve en la ciudad una voluntad de sostener abierto el sistema educativo distinta a la de provincia. Entonces la gente dice, no, otro año como el año pasado no, y eso provoca un corrimiento de la matrícula de los chicos y el riesgo de cierres. Por eso le estamos dando un subsidio especial a los maternales de gestión privada de hasta 400.000 pesos, tratando de que no cierren las puertas, porque además, si cierran las puertas, no solo perdemos un maternal, no solo le generamos una complicación a una familia, sino que hay un montón de gente que queda sin trabajo. Jorge, a partir del 11 el presidente de la Nación estará anunciando nuevas medidas, imaginamos porque vence el decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué imaginás en la provincia? ¿Que pueden volver con algún tipo de esquema de emergencia a las clases presenciales? No sé, yo creo honestamente que por lo menos en el nivel inicial y en primaria necesitamos volver a una presencialidad. Es muy difícil para un chiquito de jardín o de primaria sostener educación vía Zoom, vía la tecnología que sea. Y no es solo un problema de nivel socioeconómico, que es cierto, hay muchos chicos que no tienen conectividad, lo estamos trabajando, le hemos acercado no solo digamos, tablets a muchos chicos, sino que la verdad es que ya no aguantan más. Es un tema digamos, de agotamiento emocional. Y en esos segmentos, en los más chiquitos, se nota y mucho. Entonces, yo creo que habiendo avanzado con la vacunación de muchos docentes, sabiendo que podemos garantizar que esos chicos los lleva la familia, porque digo, jardín, maternal, primaria, esos chicos o van caminando porque están muy cerquita de la escuela o los lleva a su familia, no usan el transporte público, por lo menos en Vicente López, que es lo que yo conozco en detalle y lo que puedo ayudar, a mí me parece sería bueno que vuelva algún tipo de presencialidad en esos niveles. Intendente, yo entiendo este tema de la presencialidad y comparto el tema, sobre todo en el Gran Buenos Aires, el problema de la primaria, de los chicos, incluso muchos en la escuela pública que comen ahí. Tengo entendido que hay un plan ahora para los que no pueden, obviamente, estar en el comedor, que se llevan una vez por mes algún tipo de bolsa de alimentos para tener alguna asistencia en la casa y demás. Pero entiendo el tema de la escuela, es sin duda un gran problema. Ahora, todavía se está en una situación bastante crítica, ¿no?, en todo el área metropolitana. No es la situación que está hoy Córdoba, que finalmente usted lo conoce bien al gobernador Schiaretti, ha tenido que anunciar medidas más duras por 14 días, suspendiendo también la presencialidad de las clases, aunque él no lo quería hacer, lo ha tenido que hacer por la necesidad de desborde que hay del sistema de salud y de contagios. Pero no creo que todavía estamos en una situación crítica, ¿no? Se ha estabilizado la curva en el área metropolitana, pero en niveles muy elevados, con una gran cantidad de fallecidos, con el sistema de salud que sigue estando en tensión. Digo, más allá de que hay algunas situaciones en particulares, digamos, usted está ahí en Vicente López, muy cerquita de San Isidro, donde hay un centro de salud de excelencia, tanto privado fundamentalmente, también más allá de público. A ver, yo creo que la discusión, Maxi, es... todos enfrentamos esta pandemia con el mismo compromiso, que es cuidar a la gente. Yo estoy viendo ahí en la pantalla que compartimos, arriba a la izquierda, toda esa gente moviéndose. Recién pasaba una mamá con su niño. Es impresionante. Es impresionante. Mostrémoslo a pleno, porque eso está ocurriendo ahora en Constitución. Y yo también coincido con eso, digamos, que el tema de la presencialidad en las clases es una discusión en el medio de que están prácticamente todas las actividades, o gran parte de las actividades liberadas. Obviamente porque el gobierno no ha querido restringir más, sobre todo lo que tiene impacto económico, pero sí hay mucho movimiento, y se va a dar más dentro de un rato cuando veamos el regreso en Constitución. Pero entonces, mira, ahí viene una mamá con su hija. Un hijo en cada mano tiene esa mamá, ahí cuando termina de pasar, y allá va otra. Lo que quiero decir es que si vos escribís un DNU que no hay clases, eso no quiere decir que los chicos pueden estar en casa solos. La movilidad se sostiene. Entonces,
lo que tenemos que discutir, cuáles son las situaciones que nos ponen más o menos en riesgo. Desgraciadamente, tenemos que administrar un equilibrio complejo. Entonces, me parece que hay como una construcción medio de fantasía, de pensar que porque yo escribo en un DNU que los chicos no van a ir a un maternal o a un jardín, los chicos se van a quedar solos en casa y no salen. Y no, la verdad es que la familia los lleva a la casa de la abuela, o se juntan varios padres y van rotando, hacen un jardincito rotativo, o a una de las maestras jardineras le ceden un lugar en la casa de alguien y se juntan ahí. Todo eso es también movilidad, y es más precario todavía que estar en el lugar que controlábamos con protocolos. Entonces, creo que es eso. Y además yo me preguntaría otra cosa, ¿cómo? Si paga impuestos, si esa actividad económica vale la pena el riesgo, pero si es educativa no, ¿vale más la plata que la educación? Parece que ahí hay una tensión de principio. Está bien. Comparto el tema este de que en los países que han tenido otra gestión y otra situación económica, cuando cerraron todo, cerraron también las clases. Pero antes cerraron un montón de actividades y las compensaron económicamente. Evidentemente, Exacto. en esta segunda ola, el gobierno nacional mismo ha reconocido que no podía cerrar como cerró el año pasado, pues no tiene con qué compensar económicamente. Y quedó en el medio la discusión de las clases. Eso lo entiendo, y yo administro y entiendo el recurso que es escaso, yo todo eso lo entiendo. Ahora, lo que me parece es que no podemos dejar de mirar que todo el año pasado estuvimos sin educación. Entonces esto es como algo que se va acumulando, es como la gota que horada la piedra, o como una bola de nieve que se va generando y que genera cansancio, hartazgo. Entonces ustedes me decían, ¿qué creo yo? Me preocupa eso, me preocupa porque la verdad es que no es que es lo mismo una semana perdida de educación hoy, este año, que a principio del año pasado, donde era medio novedad y el entusiasmo te llevaba, bueno, a ponerle aguante. Papá o mamá estaban trabajando más en casa porque había más quedarse en casa. Ahora papá y mamá están casi trabajando a pleno porque no hay actividades económicas que estén completamente limitadas. Sí, están limitadas a la tarde, pero a la tarde ya no hay escuela. Entonces, digo, es difícil imaginar cómo todo eso encaja. Yo no digo que sea fácil, Maxi, lo que digo es, me parece que frente a lo que está por venir, volvemos a algún grado de presencialidad, sobre todo en los eslabones más pequeños, de edades más chicas, pero además es importante que pongan en el mapa de la asistencia a la educación de gestión privada, y no hablo de las escuelas súper caras, no hablo de las bilingües, la doble escolaridad, hablo de parroquiales, de asociaciones de padres. En Vicente López te podría decir, qué sé yo, el Fátima de Martelli, el San Antonio de Munro, el Integral, el Jardín o el Maternal Rayito de Sol, digo, son de clase media que si cierran, porque este es el otro tema, si cierran, el Estado no tiene capacidad, cuando vuelva a la normalidad, de absorber a todos esos chicos que quedan afuera de la educación de gestión privada. Entonces, los que gobernamos tenemos que pensar en el hoy, pero también en el futuro, y me parece que falta una mirada en ese sentido. Carlos. Sí, lo llevo un poco al tema político, Macri, a la interna tremenda en Juntos por el Cambio. Mire, declaraciones de Larreta y Vidal de ayer nomás, ¿no? Donde de alguna manera llaman a una interna en Juntos por el Cambio. Después Larreta, en el entorno de Larreta, que dicen que sería bueno una paso entre usted y Santilli, por ejemplo. Patricia Bullrich, que sale a decir textualmente, no nos ayuda en nada que María Eugenia Vidal venga a la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a ir a una interna con Santilli en la provincia de Buenos Aires? Y después, ¿qué opina de esta posición de José Luis Espert, que algunos dicen que a Macri, a Mauricio, le caería bien de ir dentro de Juntos por el Cambio a una interna también, cosa que es resistida por el radicalismo y la coalición cívica? Primero, las decisiones de quién es candidato en cada distrito las define ese distrito. O sea, Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires va a decidir quiénes son o quién es el candidato o las candidatas en la provincia de Buenos Aires. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Primero, si le da legalmente
la facultad de ser candidato. Diego Santilli no lo tiene por constitución. De hecho, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige que mientras un vicejefe es vicejefe, igual que el jefe, tenga como único domicilio permanente el de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si hablamos de legalidad, pero más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo le sonaría que yo plantee ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo plantee ser candidato en esta elección en la ciudad? Cuando menos raro, extraño. Entonces, no sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que ya a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Entonces, él decide que María Eugenia le parece una buena candidata en ciudad y él decide que le parece que Santilli es un buen candidato en provincia. No nos olvidemos que además Santilli y yo somos de la misma fuerza política eventualmente. Habrá que ver si nosotros planteamos una PASO, además no hay una PASO de un candidato radical, de la coalición cívica, del peronismo. Y entonces mi pregunta para cerrar es, más allá de que la PASO, yo no le tengo miedo a la PASO, soy intendente de que existen las PASO, digo, la competencia es sana. Ahora, en este momento de la Argentina, ¿la gente espera que nos peleemos entre nosotros o que tratemos de buscar acuerdos? Y a mí me parece que esto de cruzar candidatos de un lado al otro no ayuda a los acuerdos y es lo que está planteando Patricia y yo coincido con eso. Cada candidato en su lugar y preferentemente, lo he dicho más de una vez, que sean candidatos los que no tienen cargo. Tenemos un montón de figuras que hoy no ocupan cargo. A mí me parece raro que un vicejefe de la ciudad, que además es ministro de Seguridad, deje su lugar de trabajo en plena pandemia con los problemas de inseguridad que hay, que los hemos visto en el sur de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, para ser candidato a diputado en una provincia, digamos, que no es la que él viene trabajando. Es raro. Esperen un segundito, Macri, ahí podemos poner en el graph, ¿no? Porque yo escuché mal, o usted dijo que todo esto es un capricho de Larreta, que le parece un capricho de Larreta, esto de andar moviendo. A esta altura parece... Es que a esta altura parece eso, está picante la interna de Juntos por el Cambio, no es solamente la del gobierno la que vemos entre Massa, Alberto Fernández y Cristina, sino que también vemos que está picante la interna de Juntos por el Cambio. Pero Maxi, a ver, yo creo que hay algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, que es cómo nos paramos de cara a la sociedad. Nosotros tenemos dirigentes, figuras en provincia de Buenos Aires, y hay gente que es de la ciudad de Buenos Aires. Yo vuelvo a plantear lo anterior. Si yo planteara ser candidato en Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, ¿sería lógico? A mí me parece que no. Entonces, y mucho menos plantearlo por los medios. Eso no quiere decir que me preocupen las PASO, no tengo nada en contra de Diego. Y además me parece que uno de los valores que rescata a la gente que no es kirchnerista en nosotros es el esfuerzo de la unidad. En provincia de Buenos Aires tenemos 58 intendentes, tenemos mayoría en el Senado y tenemos segunda minoría en la Cámara de Diputados. Poner toda esa unidad en riesgo por una interna del mismo partido, porque además, ¿cuál es el sentido que haya una PASO? Si ustedes me dicen, miren, llegamos a una decisión política, la UCR va a traer a sus votantes con un candidato propio, el PRO a otro, la coalición, como se hizo en el 15, eso tiene algún sentido político. Ahora, pelearnos entre candidatos del PRO en la ciudad y en la provincia, y encima quien era de la provincia va a la ciudad y quien es de la ciudad va a la provincia. Es raro. Macri, perdón, en el 2015 María Eugenia Vidal era vicejefa de gobierno y fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y no sé si se quejaron mucho por el cambio de domicilio de María Eugenia Vidal. No estaba ejerciendo en ese momento. No abandonó un cargo para hacer otro, ¿eh? Son dos cosas distintas. Yo lo que digo acá, ¿era vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Claro, terminó ese mandato y se presentó como gobernadora. No abandonó un cargo para hacer otro cargo. Acá estamos hablando de un cargo... ¿Cómo terminó el mandato? Si el mandato, de hecho, terminó precisamente en el 2015. Obviamente, pero cumplió su mandato. No abandonó un mandato. Claro, acá usted dice que para no pasar a mitad de mandato, porque a Santilli le quedarían 2 años. Yo vuelvo a insistir. Plantear que quienes fuimos electos para una responsabilidad, abandonemos esa responsabilidad para un cargo legislativo en plena Es decir, como el caso de Michetti en el 2009, o sea, que era vicejefa de gobierno y fue candidata a diputada nacional. Sí, me pareció mal en ese momento también. Serían como las testimoniales. Lo que dice Jorge Macri, la verdad que es muy interesante, es muy atendible. Le voy a aportar algo, no sé si esto lo juegan también en la interna,
Lo que sucede es que Larreta y sobre todo Santilli vienen del peronismo. Entonces, están acostumbrados a jugar para un lado o para el otro. Bueno, está bien, pero lo que digo es, a mí me parece una falta de respeto a las otras fuerzas políticas que integran nuestro frente, que parece de golpe que el mundo empieza y termina solo en el PRO. Y acá hay que escuchar qué tiene para decir la UCR, qué tiene para decir la coalición, el peronismo que está con nosotros. Digo, a mí me parece un poco mucho. ¿Su primo piensa igual que usted? ¿Su primo piensa igual que usted? ¿En qué de todo lo que hablamos? Porque hay cosas que... de que Larreta está en un capricho de mover candidato, de que a Vidal la lleva de la provincia a la ciudad, que a Santilli lo lleva de la ciudad a la provincia. No sé si parece un capricho. Estoy leyendo el gafes, todo esto de candidato es un capricho de Larreta. Ya a esta altura parece un capricho de Larreta, parece, dije. Pero ustedes está editando no seguirá. la palabra, igual no me preocupa, pero digo, no, a ver, sí, yo creo que Mauricio lo ha planteado, yo creo que él ha dicho que lo bueno es que cada uno sea candidato en el distrito en el que ha trabajado, que lo conoce, sí. Jorge, ¿y a los libertarios los aceptaría en una interna? Porque los radicales y los de la coalición cívica no lo quieren a Milei compitiendo ahí, pero su primo, Mauricio Macri, dice que le abriría las puertas. De nuevo, yo creo que quiénes y cómo se compite es una decisión que toman cada frente electoral en cada provincia. Yo creo que es una buena discusión que tenemos que dar en Provincia de Buenos Aires. De hecho, la empezamos a dar esta semana. Tuvimos una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio. Empezamos a plantear cuáles serían los criterios de apertura. A mí me parece que hay que tratar de generar un sano equilibrio entre apertura y coherencia. Porque la gente ya ha visto en el pasado experiencias raras, ¿no? ¿Se acuerdan lo de Massa con Stolbizer? O lo de Francisco de Narváez con Alfonsín. Hay veces que uno mezcla el agua y el aceite, y el agua y el aceite se mezcla un ratito, pero después se vuelve a separar. Entonces me parece que, digo, a mí que me gusta la cocina, son emulsiones poco estables, digamos, químicamente. Entonces yo creo que hay que buscar las dos cosas. Hay que encontrar apertura, porque uno siempre tiene que crecer, porque nadie tiene que pensar que solo representa todo, pero también una coherencia y un tránsito, ¿no? Uno lo que tiene que encontrar es la certeza de que del 21 al 23 todos los que nos presentemos en la sociedad permanezcamos unidos, que es un esfuerzo grande que hicimos en provincia. En provincia estamos los 58 intendentes, los senadores, todos estamos unidos. Entonces poner todo eso en riesgo le daría mucho poder al kirchnerismo. Yo creo que no hay que hacer nada que ponga en riesgo, la unidad del espacio en Provincia de Buenos Aires. Está claro. Jorge Macri, gracias. Lo despedimos ahí con el grafite. Parecería un capricho de Larreta. Bueno, gracias. Saludos y que sigan conversando. Gracias, sí. Ahí está Jorge Bien. Macri, Eduardo. Qué picante, como decías, ¿no? La interna. Digo, me parece que Larreta está más obsesionado por el salto de candidato de distrito a distrito que por la Pfizer, ¿no? Tomando un poquito lo que se dijo en las últimas horas. Por lo que dijo Macri. Sí, hay todo un tema ahí. ¿Te parece que nos metamos ahora? Hablamos un poco de la vacunación, que hay novedades importantes que tiene Glass. Pero quiero tocar un tema económico, porque atención que vienen distintos tipos de restricciones, más allá de lo que pase acá en el área metropolitana, lo que estamos contando en Córdoba, lo que viene adicional en Santa Fe. Y ojo que la situación económica de muchos sectores e individuos, personas, familias, que viene arrastrando una situación muy difícil en el último año, empieza a agravarse también, sobre todo el tema de financiero, de tarjetas de crédito, pago de cuotas de créditos personales, de créditos prendarios, hipotecarios, y a diferencia del año pasado, ojo que no hay las facilidades que había por parte de créditos subsidiados o de ayuda de normativa del Banco Central para ayudar a esas familias. Escuche los datos de lo que está pasando con el tema tarjeta de crédito, que ahí hay un problema y empiezan a notarlo como aumento de morosidad en los bancos. Claro. Claudio, ¿tienes la información? Sí. Claro, Maxi, porque esto tiene que ver justamente con la época de pandemia, con gente que tiene menores ingresos, ya sea porque en periodos de restricciones no tiene de trabajo, un comerciante no entra gente al local,
o bueno, todas las personas que tienen caída en el poder adquisitivo. Bueno, lo que se está notando, Maxi, es que con una caída en el consumo, la gente tiene problemas para pagar la tarjeta. De hecho, se está duplicando, y esto es lo que comentan en los bancos, la cantidad de gente que no puede pagar a fin de mes el saldo total de la tarjeta se duplicó el mes pasado cuando uno lo contrasta con lo que venía ocurriendo en los meses anteriores. No son cantidad de gente que pueda provocar un problema financiero, digamos, un cisma financiero, porque de hecho la gente venía pagando, cumpliendo, la mayor parte de la gente venía cumpliendo con el pago de la tarjeta, pero sí lo que se nota en los últimos 45 o 60 días es que hay una duplicación en la cantidad de gente justamente que no puede pagar el saldo total y que hace refinancia. Y refinancia a tasas de interés elevadas. Recordemos el costo financiero total de una tarjeta de crédito cuando uno no puede pagar más allá del mínimo, es del 60-65% anual. Y entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, lo que ocurre es que los mismos bancos se comunican con la gente cuando la gente no puede pagar los saldos de la tarjeta para cambiar ese financiamiento caro por otro un poco más barato, pero también de costo elevado, nada más que a más largo plazo. Me refiero a los créditos personales. Por eso lo que se está notando en los últimos meses es un incremento de los créditos personales. Pero a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, donde los créditos personales aumentaban porque la gente consumía, ahora los créditos personales aumentan porque la gente los toma para pagar deudas pasadas o deuda con la tarjeta de crédito. Pues la diferencia acá una vez lo contamos. Un crédito personal te permite en 12, 24 cuotas pagar a una tasa que en vez de ser del 65% anual como en la tarjeta, sea del 50-55%. Igual, muy elevado respecto de lo que crecen los sueldos, pero un poco más bajo que las tarjetas. Ahora, fijémonos, otro dato muy importante, esto lo relevó la gente del banco francés, tiene ahí un instituto propio que mide justamente qué ocurre con los distintos sectores y el consumo. Y esto tiene que ver con lo que sucedió en mayo con los distintos sectores. Por ejemplo, en el rubro de hogar, moda y viajes, en mayo la gente pagó con tarjetas un 55-60% menos que en abril. Esta fue la caída justamente en la facturación en ese rubro. Por eso yo te decía que bueno, que acá hay un problema de menor consumo por pérdida de poder adquisitivo y menor consumo por las restricciones. Acá se trata de negocios que estuvieron prácticamente cerrados durante 9 días corridos. En rubros como deportes, juguetes o tecnología, la caída en el consumo, los pagos con tarjeta de crédito, eso es lo que se está midiendo acá, 35% menos que en abril. En bares y restaurantes, 30% menos. Uno podría pensar que acá la caída pudo haber sido peor, porque hubo días donde los bares y restaurantes ni siquiera pudieron atender en la calle, pero bueno, es 30% menos. Y en sectores como la construcción, ¿no? Los cuidados, los salones de belleza, la caída en el consumo fue del 20%. Así que tenemos un mix, Maxi, que tiene que ver con menor poder adquisitivo, menor actividad económica y evidentemente toda esta situación provoca una caída en el consumo y problemas de la gente para pagar a tiempo las tarjetas de crédito, lo que deviene en un mayor endeudamiento que después, bueno, se tiene que terminar arreglando con los bancos en estos créditos a más largo plazo, como comentaba recién. Bien, vamos con el tema de vacunas, que hay novedades importantes, Eduardo. Claro que sí, porque se está formalizando la oficialización de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina. Hablamos concretamente de la videoconferencia de Vladimir Putin y Alberto Fernández, Carlos, ¿no? Así es, mucha actividad con Rusia. Hoy por la mañana participó de un foro en San Petersburgo el presidente Alberto Fernández, luego vamos a compartir algunas declaraciones, pero en este momento está en una conferencia virtual que parte fue grabada con Vladimir Putin. Ahí lo escuchamos al presidente. Lo que están anunciando es el comienzo oficial de la producción de la vacuna Sputnik en Argentina, puntualmente en el laboratorio Reichmond, Eduardo. Escuchamos, a ver. Where the world stood when the pandemic began. Está la traducción en inglés. Sí, concretamente digo, es el camino que se inicia a partir de hoy. La Argentina va a recibir el principio activo, los antígenos para
producir la vacuna rusa a razón de 500.000 dosis por semana. Digo, concretamente es eso de lo que se trata el anuncio que se está llevando a cabo en este momento. Sí. También tiene la información respecto a cómo es este tema de la Sputnik y la producción en la Argentina y lo que está llegando, Damián. Exactamente, de hecho que ahora va a ser desde la planta de Richmond el anuncio concreto, también con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa. A ver, como recién decía Eduardo, lo que va en esta primera etapa, el laboratorio va a poder escalar la producción hasta un máximo de 500.000 dosis semanales de ambos componentes, el componente 1 y el 2, y que va a depender en esta primera etapa de la importación del principio activo para poder formular la vacuna. Y de hecho, la idea es que el próximo año ya también se desarrolle el proceso completo en la Argentina y también se pueda ampliar el componente activo aquí en el país. Hay algunos datos interesantes sobre cómo va a funcionar el contrato con el fondo ruso desde que se empiezan a producir las vacunas en la Argentina. El costo por cada dosis va a ser el mismo que ahora. Más allá de que se produzcan acá en el conurbano y no se traigan desde Rusia, le van a seguir costando al Estado argentino $9.95 cada dosis. La diferencia va a ser que, como el contrato va a ser el mismo, se va a sustituir la importación por aquellas dosis que venían de Rusia, se van a traer se van a producir aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí se va a ahorrar el Estado es la logística, o sea, los $300.000 que cuesta cada viaje que realiza Aerolíneas Argentinas para traer las vacunas de Moscú y, por supuesto, se garantiza la disponibilidad. O sea, no va a hacer falta que Rusia diga cuántas vacunas libere para la Argentina, porque la producción local le va a garantizar el cumplimiento del contrato. Y de hecho, actualmente, entre marzo, abril y mayo, Rusia envió a la Argentina un promedio de 1 millón de dosis por mes, con lo cual con la producción local ya se duplicaría la cantidad de dosis de Sputnik V disponibles en la Argentina, que sumadas esas 2 millones mensuales a las 3,5 millones de AstraZeneca, que se comprometieron a enviarle a la Argentina del convenio que se hizo con México, más las 2 millones promedio entre junio, julio y agosto que habrá de Sinopharm. Recordemos, está por firmar un convenio por 6 millones de dosis. Habrá en total por mes, entre junio, julio y agosto en la Argentina, 7,5 millones de dosis, con lo cual, con este dato que se anuncia hoy, se va a terminar de confirmar esta previsión que tiene el gobierno de tratar de que al menos el 85% de todos los mayores de 18 años puedan estar vacunados hacia fines de agosto a comienzos de septiembre. Claro, estamos hablando de que ya se puede estar vacunando con 300.000 dosis diarias firme promedio. Eso es prácticamente estar vacunando 3 millones de personas cada 10 días. Es decir, a razón de... Sí, 3 millones de personas. Sí, de hecho, Maxi, el dato era que como son 6 millones por mes para llegar a estos 18 millones de personas que hace falta alcanzar con la vacuna en estos 3 meses, con 200.000 por día estabas bien. Por lo tanto, si le sumás un 50% más, vas a poder llegar más rápido a ese objetivo, sobre todo si las dosis van a estar disponibles. No nos olvidemos que estas 7,5 millones de dosis por mes se suman al stock que ya hay en la Argentina, que lo decíamos, sumadas a las que llegaron ayer, ya son casi 5.700.000 dosis que hay hoy para aplicarse, con lo cual, si se mantiene el ritmo de vacunación, se va a llegar con holgura a esa meta, Maxi. No, pero por eso están hablando incluso de vacunar más rápido, que en junio y julio vos tengas vacunados tal vez 8 o 9 millones de personas por mes. Ojo que contamos ahí que hay algunas jurisdicciones que están habilitando el vacunatorio hasta las 12 de la noche. Hoy anunció Kicillof que mayores de 70 años en provincia de Buenos Aires, a partir de mañana, los que no hayan sido vacunados pueden ir directamente a cualquier vacunatorio y vacunarse, tener el derecho a vacunarse sin turno. Eso empieza a ocurrir cuando empezás a tener un stock grande de vacunas que no le tenés miedo a quedarte sin stock, digamos, que en todo caso sumás demandas, además de que estás dando una gran cantidad de turnos
todas las jurisdicciones, ciudad, provincia, bueno, Córdoba también, las grandes jurisdicciones están dando muchos turnos, pero además empieza a ver este tema de, bueno, vamos con los sectores que todavía falta muy poquito vacunar, los mayores de 60, los mayores de 70, los mayores de 80, si hay algunos que tuvieron dificultades para sacar turnos, que vengan, que se acerquen, y esto es lo que acaba de hacer la provincia de Buenos Aires con los mayores de 70. Exactamente, Maxi, y de hecho en otras jurisdicciones, por ejemplo en la provincia de Río Negro, los mayores de 60 ya desde hace varias semanas se acercan a un vacunatorio y se pueden vacunar sin turno. De hecho, lo que están buscando es precisamente eso, es llamar a toda la población que todavía no se vacunó a que lo haga, e incluso sin necesidad de esperar a que le manden el mensaje de texto o el mail, pueden ir directamente. En la provincia de Buenos Aires, como decías Maxi, los mayores de 70, que todavía hay una franja, o que elige no vacunarse, o que todavía no se enteró, que sabe que en cualquier día puede ir y lo vacunan. Sí, está Kicillof justamente hablando del tema, lo escuchamos. A partir del día de mañana hay vacuna libre para todos los mayores de 70 años de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? En primera dosis. En primera dosis. Que cualquier bonaerense mayor de 70 años que se presente con su documento de identidad donde acredite su domicilio en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los centros de vacunación de la provincia de Buenos Aires, sin inscripción previa, con la sola condición de presentar su documento de identidad, va a ser inscripto y vacunado en estos centros de vacunación. Hoy, si sos bonaerense, hombre o mujer, mayor de 70 años, o si tenés un pariente que tenga esta edad, o si tenés un amigo, un conocido que tenga esta edad, alcanza con llevar, con presentarse en el centro de vacunación y se le va a suministrar la vacuna. Se lo inscribe y se le suministra la vacuna. Sí, le sumo algo, Maxi. El propio Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo, si fuera necesario, vamos a ir casa por casa, ¿no? Porque, claro, con las vacunas en tu poder ya se puede organizar de otra manera el plan. El plan avanza de otra forma, ¿no? No solo a nivel velocidad, sino en cuanto a lo que podés disponer, como decía Kicillof recién, ¿no? Ahora hay un escenario distinto desde el punto de vista de las vacunas. Obviamente, de todas maneras, Argentina está en el peor momento de la segunda ola. Contamos, está al tope de todos los rankings de ocupación de terapia intensiva, de cantidad de contagios, de cantidad de fallecidos, todos ajustados por población. Argentina está entre los países que más está sufriendo en este momento, la segunda ola. Vamos a atravesar hoy los 80.000 fallecidos, una situación verdaderamente dramática. Tampoco esas vacunas en los próximos 15 o 20 días van a revertir drásticamente si no se toman medidas adicionales, como las que están tomando algún distrito en particular, como Córdoba y otros distritos. Va a revertir esto terrible que es que Argentina se instala arriba de los 500 fallecidos diarios por varias semanas, que siguen sumando una cantidad de fallecidos terrible y de congestión en el sistema de salud. Recordemos que casi estas 8.000 personas que en este momento están en terapia intensiva, lamentablemente más de la mitad tienen muy mal pronóstico, es una situación muy, muy dramática. Sí. Ahora, claramente hay una situación completamente distinta desde el punto de vista de la disponibilidad de la vacuna. Recién ahora, esto se destrabó, Damián, estamos hablando de los últimos 10 días. Los últimos 10 días se destrabó fuertemente el tema de las vacunas. También Kicillof hizo una movida con el anuncio de que ha hecho un acuerdo con un laboratorio de la India para poder tener una disponibilidad adicional de 10 millones de vacunas si era necesario. Es el primer gobernador que se corta con la posibilidad de un acuerdo importante con un laboratorio. Esto llama la atención porque a la mañana había dicho Fernán Quirós, el ministro de Salud de Larreta, que la ciudad había buscado la posibilidad de hacer acuerdos con Pfizer y con otros laboratorios, pero que hasta ahora los laboratorios seguían muy reacios a negociar con las jurisdicciones subnacionales y que seguían negociando con los estados nacionales. ¿Es así, Damián? Bueno, sí, Maxi, porque de hecho las vacunas del contrato del que habló Kicillof no son de inmediata disponibilidad. De hecho, es con un laboratorio con el que ya el gobierno nacional venía negociando hace muchos meses, el laboratorio Bharat,
para una vacuna que recién está terminando la fase 3. Recién está terminando, por lo tanto, todavía no está disponible para que llegue a la Argentina. Es la vacuna Covaxin, que es muy parecida a la de Sinopharm, que la Argentina importa de China, y que de hecho podría estar disponible para dentro de algunos meses, con lo cual no es que viene ya, ¿no? No es que viene ya, más allá de que vendrá y se puede llegar a ampliar a 15 millones, también dijo Kicillof. Y hay un dato, todavía el laboratorio Bharat no solicitó a la Argentina la autorización para la aplicación para uso de emergencia. De hecho, hoy la única vacuna que está en ese proceso para ver si es aprobada es la de Johnson & Johnson, ¿no? La vacuna de Janssen monodosis. Por lo tanto, para que esa vacuna pueda ser aplicada en la Argentina, falta un proceso un poquito más largo. O sea, hoy Kicillof hace un anuncio importante, pero anticipándose a una vacuna que todavía no va a estar disponible en los próximos días, digamos, que va a llevar probablemente semanas o incluso algunos meses. Insisto con esto, que desde el gobierno nacional, de hecho, Ginés González García se había intentado firmar una suerte de carta de intención para comprar esta vacuna en el mes de febrero, pero había que esperar a que finalice todo el proceso. Ahora terminó la fase 3, pero todavía no está disponible para la comercialización. En instantes, Maxi, habla el presidente de la Nación desde Olivos, el tema, lógicamente, la producción local de la vacuna rusa y también el plan de vacunación en términos de cómo viene avanzando ya con la disponibilidad de vacunas en nuestro país. En un ratito también vamos a hablar con la doctora Vanina Edul, porque vos planteabas al comienzo del programa, esa curva que no se detiene es la de ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Llegando a niveles que no vimos el año pasado, y este año, hace 3 semanas que creo que no se detiene esa curva y ha llegado a los 7.600 pacientes en esa condición, ¿no? Exactamente, sí, una situación muy, muy dramática. Desde la segunda semana de abril se duplicó la cantidad de personas en terapia intensiva, se más que duplicó. Prácticamente hay 4.000 personas más en terapia intensiva que se han sumado desde la primera o segunda semana de abril hasta ahora, y eso sigue creciendo y eso genera obviamente mucha preocupación en el sistema de salud y en algunas provincias en particular, como contamos con el tema de Córdoba y Santa Fe. Sí, ese es un aspecto. Y el otro tiene que ver, insisto, con la vacunación, que en los planes también del laboratorio, Damián, ayúdame con esto, en los planes del laboratorio está producir a gran escala, hasta con fines de exportación, ¿no? Ya pensando en 2022. Sí, de hecho, lo que ya anticiparon desde Richmond es que tienen capacidad este año, en esta etapa, para llegar a 5 millones de dosis mensuales, pero el objetivo es, con la nueva planta para la que ya están, de hecho lanzaron una búsqueda de capitales para fondearse, la idea es producir 200 millones de dosis anuales para que se convierta en una suerte de el enclave de la producción de la vacuna Sputnik V para proveer a la región. De hecho, no es el primer acuerdo que intenta el Instituto Gamaleya, el Fondo de Inversión Directa Rusa, para poder escalar la producción del Sputnik V. De hecho, cuando firmó con la Argentina, en ese momento estaba negociando con laboratorios de India, también de Corea del Sur, de Brasil, para lograr comercializar la Sputnik V en el mundo. Y lo cierto es que esos contratos después se fueron cayendo porque muchas de las compañías seguían produciendo para las grandes farmacéuticas como Pfizer, que terminaron copando el mercado también de la producción. Con lo cual, este acuerdo con la Argentina le va a permitir al Fondo Ruso de Inversión Directa poder no solamente cumplir con el contrato con la Argentina, sino además poder sumar a otros países. No nos olvidemos que ya son más de 50 los países que han autorizado la aplicación de la Sputnik V, que la han demandado y que también están queriendo comprarla. Eduardo, lo tenemos a Adrián, Adrián Saque de Estados Unidos, que nos estaba esperando. Gracias, Adrián, como siempre. Un gusto. Por favor, Maxi, Eduardo y equipo, es un placer. Estaba escuchando justamente que mencionaban a la vacuna india de Covaxin y también a la Sputnik V, ¿no? La vacuna del Instituto Gamaleya. Bueno, hay novedades al respecto de qué importancia le van a dar, por ejemplo, en las universidades, aquí en los Estados Unidos, de la llamada Ivy League, ¿no? La liga de universidades más importantes de los Estados Unidos.
para cuando regresen los estudiantes para iniciar el ciclo lectivo, a instalarse en los campus, ¿no? Muchos de los estudiantes residen en el interior de las universidades. Bueno, van a pedirles a los estudiantes y al personal universitario que tengan las 2 dosis de todas las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, no la FDA. La FDA hasta ahora reconoce solo 3, que son las de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, sino por todas las que hayan sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y son claros en remarcar que ni la vacuna Covaxin ni la vacuna Sputnik V van a ser reconocidas como válidas en las universidades porque no tienen todavía el sello de aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Esto puede cambiar, como ha cambiado con el caso de las vacunas chinas, las Sinovac y Sinopharm, pero hasta ahora lo que están diciendo es que justamente hay muchos estudiantes que vienen de la India, cerca de 200.000 en total, no en todos los Estados Unidos, y muchos que vienen de China. Los de China podrían entrar porque tendrían aplicadas las vacunas de los distintos laboratorios chinos, pero los indios, muchos de ellos tienen justamente la de Covaxin y otras que no han sido suficientemente testeadas. Esto es simplemente anecdótico, tiene que ver exclusivamente con las universidades, pero como las habían nombrado recién, justamente llama un poco la atención esto y vuelve a poner, digamos, sobre el tablero esto de que todavía no han recibido esta autorización del principal organismo internacional de las Naciones Unidas que rige los temas de salud, ¿no? Maxi, permitime, le quería preguntar a Adrián acerca de si hay más precisiones sobre lo que ayer anticipabas, ¿no? La llegada de dosis desde los Estados Unidos, que no sé si se van a compartir o a donar por parte del gobierno de Biden, y qué cantidad de vacunas podrían llegar a nuestro país. ¿Se avanzó en ese tema? Bueno, todavía se está negociando, digamos, la diplomacia argentina aquí en los Estados Unidos, desde la embajada, están negociando vacuna por vacuna con el gobierno de los Estados Unidos, pero no están solos, obviamente, en esta negociación. Todos los diplomáticos de las distintas sedes, de las distintas embajadas del mundo, están justamente tratando de ver con qué parte se pueden quedar de esta primera partida, que recordemos que va a ser de 25 millones de dosis de las vacunas, por ahora de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson, que como les dije antes son las únicas aprobadas aquí en los Estados Unidos por la FDA y que pueden ser exportadas o compartidas. Sí. Disculpame, Adrián, y ese es un problema para la Argentina, claro, como vos contabas, ¿no? Porque se pensaba que iban a venir las de AstraZeneca, que tenía un excedente de Estados Unidos y que está aprobada acá por la ANMAT, pero las otras vacunas, creo que vos decías, la de Johnson está aprobada acá por la ANMAT, pero... No está aprobada, Maxi, todavía solicitó el proceso para lograr la autorización de emergencia. Aún no la tiene. La que sí la tiene es la de Pfizer, que fue la primera que se autorizó. El gran problema es que para recibir las vacunas necesariamente va a haber que firmar un contrato con los propios laboratorios. Con lo cual la Argentina va a encontrarse nuevamente con el problema de Pfizer y hay que ver cómo sería una negociación si efectivamente se aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson o eventualmente la de Moderna, para ver cómo serían las negociaciones contractuales, porque el problema de la responsabilidad en el uso de la vacuna no es que se hace Estados Unidos cargo, sino va a ser una relación entre los estados y los laboratorios. Adrián, corregime, pero yo entiendo que eso va a ser así. Bueno, todavía ese reparto de responsabilidades está en una suerte de limbo, de transición, porque no tuvo precedentes una pandemia como esta, salvo en 100 años, ¿no? Con la de la gripe española. Entonces, aún estamos en un momento en donde los que se hacen responsables son los estados y los laboratorios deslindan o limitan mucho sus responsabilidades. Por esa razón, las de AstraZeneca no pueden ser compartidas. ¿Por qué? Porque vienen con el sello de hecho en los Estados Unidos, porque fueron finalmente por lo menos envasadas y no producidas, depende de cada lote también, aquí en los Estados Unidos. Por eso no se puede hacer cargo Estados Unidos porque no tiene el sello de la FDA. Ahora, si Estados Unidos quisiese mandar vacunas de Pfizer mañana a la Argentina, la realidad es que no podría porque no está homologado el acuerdo con Pfizer. Esa es así. Corregime.
Claro, pero si es a través de COVAX, recordemos Tampoco que podría. la mayoría de las vacunas va a ir a través de COVAX, que es el organismo de las Naciones Unidas, y vienen como donación. Si tienen el visto bueno en la Argentina, como supuestamente lo tienen desde diciembre, ¿no? Noviembre o diciembre, ahí corregime vos, ya ahí se podría, porque no es el mecanismo de compra de vacunas, sino que se trata de una donación y la vacuna ya está aprobada. Seguramente hay otros inconvenientes burocráticos, pues no solamente es lo sanitario, ¿no? Sino también los temas burocráticos propios de los estados. Clarito. De regulación. Gracias, Adrián, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a sumar, Maxi, a la doctora Vanina Edul, médica especializada en terapias intensivas y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia y Maxi Montenegro, estamos escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Maxi. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda? ¿Cómo está la situación Bien, ahora bien, ¿cómo estás? en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, doctora? Muy complicada, muy complicada. La verdad es que estamos con las terapias intensivas saturadas o al borde de la saturación, pudiendo acomodar pacientes sobre, digamos, se muere un paciente o se va de alta un paciente, ingresa otro paciente y hay un fuerte enlentecimiento en lo que es el ingreso de pacientes a la terapia intensiva. En distintas zonas, ahí puede haber un poco de heterogeneidad, o sea, algunos hospitales que capaz que todavía tienen algunas camas porque son hospitales que pudieron expandirse muchísimo y otros hospitales que están directamente colapsados, donde están pidiendo derivaciones todo el tiempo. Lo mismo en los sanatorios privados, algunos están pudiendo recibir pacientes mientras que otros directamente no tienen cama ni lugar, y muchos pacientes están atendidos en zonas fuera del área de terapia intensiva, en zonas que se adaptaron para poder recibir a estos pacientes, pero que no son los cuidados intensivos, y bueno, de esa manera. Aún así, aunque se han estabilizado los casos, no siguieron creciendo, incluso hay una leve disminución tanto en Ciudad como Gran Buenos Aires. Aún así, todavía la terapia intensiva está en esta situación crítica. ¿Hay algún alivio respecto a lo que fue el momento de mediados de abril? Todavía no. Todavía no, porque en realidad hay un retraso siempre. O sea, los casos del día se impactan en la saturación de terapia intensiva entre 7 y 10 días después, que es el tiempo de la enfermedad para desarrollar síntomas graves. O sea, los pacientes que van a desarrollar síntomas graves, nunca esto sucede el día del diagnóstico, del comienzo de síntomas o del hisopado positivo, sino en general 5 días, 7, 10 días. En general, la mayoría de los pacientes que ingresan a terapia intensiva tienen una semana de inicio de síntomas. Entonces, como en promedio, ¿no? O sea, esto puede ser un poco más, 10 días en general. Aunque son hospitalizados a la semana y a los 10 días vienen a terapia. Entonces lo ves retrasado. O sea que lo que de alguna manera estamos viendo ahora es lo que estaba casi previo a los días del comienzo de las restricciones que se han hecho. Doctora, muchísimas gracias. La semana que viene veamos eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Maxi, hacemos una breve pausa. Está por hablar el presidente de la Nación desde Olivo, el tema vacunas. Ya volvemos. Comienza a producirse en Argentina la vacuna rusa, se le está dando marco, es un anuncio formal con la presencia del presidente Alberto Fernández desde la Argentina y la videoconferencia con el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, liderando este encuentro en el que también están participando los titulares del laboratorio Richmond. Es así, Damián, ¿no? Es así, y también ahí en este momento también compartiendo científicos del Instituto Gamaleya en Rusia, donde se desarrolló precisamente la Sputnik V. Entre otras cosas, dijo Vladimir Putin que la vacuna rusa, a raíz de la experiencia, porque varios países ya la adoptaron y la han autorizado de emergencia, la experiencia demuestra que es la mejor vacuna del mundo. Y por otra parte, habló de las muestras que llegaron de Argentina a Rusia, que fueron aprobadas, tanto el componente 1 como el componente 2. Escuchamos un poquito de este anuncio.
cooperación desarrollada por el Instituto Torlak y el Fondo Ruso de Inversión Directa es un ejemplo magnífico de cooperación de nuestros dos países vigente en los tiempos de crisis. На поддержке, koju pružaju Institutu Torlak и Republici Srbiji. Мы благодарим государственное правительство России и руководство Российского фонда прямых инвестиций за поддержку, которую они предоставляют Institutu Республики Сербии. Por el apoyo prestado al Instituto Torlak de la República Serbia. Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, zahvaljujući kojima Srbija postaje prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi vakcinu Sputnik V na svojoj teritoriji. Я особенно хочу подчеркнуть роль президентов наших стран. El papel desempeñado por los presidentes de nuestros respectivos países, Vladimir Putin y Alexander Vučić, gracias a los cuales Serbia se va tornando el primer país de Europa en producir la vacuna Sputnik V en su propio territorio. Vakcine Sputnik V u Republici Srbiji. Уважаемые президенты, позвольте мне нажать. Permítaseme apretar el botón para señalar el lanzamiento de la producción de la vacuna Sputnik V en la República Serbia. Мог бы напрямую с сербского переводить. Так, просто. Muchas gracias. Y ahora se superaron los controles. Pasar la palabra a nuestros colegas argentinos para que ellos mismos también anuncien el lanzamiento de la producción de la vacuna Sputnik V en su respectivo país. Muy bien. Señor presidente Vladimir Putin, muchas gracias realmente por darnos esta oportunidad de participar, en mi caso por segunda vez, en el foro de San Petersburgo. En verdad, Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik V y el segundo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado vacunando a nuestra gente con la vacuna salida del Instituto Gamaleya y financiada por el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Para nosotros ha sido muy valioso, porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos. Rusia es un país que ha sabido desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología como los países más importantes del mundo. Y nosotros siempre tuvimos confianza en esa capacidad rusa para el desarrollo de una vacuna tan importante y que tanto esperaba el mundo. Argentina y Rusia tienen una historia común que ya cuenta con 136 años de amistad. Pero hace 6 años Rusia y Argentina tienen un vínculo estratégico para poder desarrollarse mejor y combinar el esfuerzo de ambos países en la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos. Y en eso, la verdad, la pandemia nos ha dado una gran oportunidad para que ese encuentro de la comunidad rusa y de la comunidad argentina y del gobierno ruso y del gobierno argentino se profundicen y se afiancen mejor que nunca. Y en eso recuerdo que en aquella primera reunión que tuvimos
del G20, yo planteé la necesidad de que el mundo pueda acceder a la vacuna como un bien global y que seamos capaces de llevar el auxilio de los países más desarrollados y que podían acceder a la definición de la vacuna, que pudieran llevar todo eso y todo ese conocimiento, trasladarlo a aquellos que estaban más necesitados, los países de renta baja y los países como Argentina de renta media. Solamente en los países de renta media se concentra el 63% de la pobreza del mundo. Así que dense cuenta lo importante que es poder contar con ese bien global que era la vacuna. Y para mi alegría, en aquella reunión del G20, el presidente Putin siguió exactamente la misma lógica que yo había planteado y me sentí muy acompañado. Y cuando llegó el momento y pudimos acceder a la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, bueno, vimos con mucha alegría la oportunidad. Pudimos conocer en profundidad la investigación y el desarrollo alcanzado y con el enorme apoyo del Fondo Soberano de Rusia pudimos alcanzar los acuerdos que alcanzamos y pudimos lograr que gran parte, un número muy importante, el número mayoritario de los argentinos vacunados, bueno, hoy hayan logrado la inmunidad gracias a la vacuna de Sputnik V. Y entonces yo lo celebro y lo agradezco sinceramente. El pueblo argentino, el gobierno argentino, este presidente, créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo. Muy feliz además porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato. Principio activo que el Instituto Gamaleya nos proveerá. Y junto con ese principio activo vendrán vacunas para Argentina y también traeremos vacunas para el Paraguay. Del mismo modo que en su momento trajimos vacuna para Bolivia y del mismo modo que tratamos de acercar a México y a Rusia para que encuentren un acuerdo para que la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik V, termine llegando también al pueblo mexicano. Con la tranquilidad de poder estar alcanzando este logro, con el agradecimiento por el compromiso que ustedes han demostrado, quiero despedirlo con el deseo de siempre de poder verlo pronto y estrecharle la mano y mirándolo a los ojos, darle las gracias por el compromiso que ha tomado con mi patria. Muchas gracias, presidente Putin. Muchas gracias al presidente Fernández por sus palabras tan cálidas. Y ahora damos la palabra al presidente del laboratorio de Richmond de Argentina para que nos hable de lo que se está realizando en Argentina en ese sentido. Many thanks, Kirill. Dobry Vicha. Good evening from Argentina. Muchas gracias, Kirill. Buenas tardes, querido presidente. Muy buenas noches. Que les llegue desde Argentina a usted, señor presidente. Quisiera agradecerle el Fondo de Inversión Directa y a toda Rusia por esa posibilidad que tenemos de parar la dispersión de la pandemia.
Gracias al apoyo prestado por el Fondo de Inversión Directa, vamos a aprovecharnos de esas oportunidades, de esa grata oportunidad que abre ante nosotros esa cooperación para poder producir el Sputnik V en Argentina y en toda América Latina. Es la primera vacuna que tenemos a nuestra disposición y nos hicimos el primer país de América Latina y el segundo país del mundo donde comenzó la vacunación en octubre del año pasado. Transcurrió menos de medio año desde que fue presentada esa vacuna en Argentina y Argentina se va a tornar el primer país del mundo que lanzará la producción de esa vacuna y por eso se lo agradecemos al Fondo de Inversión Directa y gracias a Dios por tener nosotros esa grata oportunidad de comenzar la vacuna, la producción de la vacuna. Desarrollada por el Centro Gamaleya para Argentina. Hacia finales de este año esperamos poder producir 100 millones de dosis al año y eso nos permitirá reactivar nuestra propia industria y todo tipo de investigación científica en Argentina. Es un resultado del trabajo científico activo de los expertos que permitió a Argentina inaugurar la producción de ese medicamento en nuestro país. Ahora estamos construyendo una fábrica dotada de toda clase de equipo más sofisticado y luego de ser construida la fábrica vamos a ser capaces de producir más de 100 millones de dosis de la vacuna al año. Y espero que usted, señor presidente, pueda visitar algún día nuestra fábrica. Y todo eso sería imposible sin su apoyo personal y sin la buena disposición, el buen ánimo del gobierno federal de Argentina. Nos complace desempeñar ese papel en la lucha contra la pandemia en Argentina. Y por concluir, quisiera invitarlo a usted y a todos los aquí presentes para que vean cómo estamos lanzando nuestra fábrica y nuestra producción en Argentina. Sí, estimados señores presidentes, vamos a autorizar ahora mismo el lanzamiento de nuestra fábrica en Argentina. Господин Фигейрос, это очень важный знак. Muchas gracias al señor Figueras. En efecto, consideramos como muy importante y como emblemático ese lanzamiento de la producción de la vacuna, de nuestra vacuna en Argentina. Y también quisiéramos agradecerles a nuestros amigos de Serbia y de Argentina y pasar la palabra al representante de la India, al presidente del Consejo de Directores del